Transmitiendo a través de la web, desde el Boulevard Díaz Ordaz, número 4306, quinto piso, Colonia Sures, Puebla de Los Ángeles, México. Contáctanos a través de nuestro teléfono en cabina 243-7185. Somos Argos Radio. Argoscursa.com SDRLDCB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley emitidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. La publicidad que promueve el programa es responsabilidad de Argoscursa.com SDRLDCB. La publicidad que promueve el participante del programa, independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre que se denomine, es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Argos Cursa Radio presenta Conciencia Fiscal, un espacio para el análisis y la reflexión, conducido por el licenciado Franklin Ruiz. ¡Comenzamos! Recuerden que estamos todos los martes con nuevas sorpresas y me pueden localizar a través de mis redes sociales, como en Facebook como Franklin Ruiz, en Twitter como con X Ruiz, con X-Frank. Hoy, como todos los martes, tenemos sorpresas y hoy, este martes va a estar conmigo el doctor Ernesto Ascur Palencia Rodríguez, que nos va a hablar de un tema tan interesante que se llama la cultura de cumplimiento legal de la empresa. Antes de poder iniciar en este martes con este tema, voy a leer un poco de su currículum. Él está estudiando el doctorado en el Instituto Internacional de Derecho y el Estado y también estudia, tiene un posgrado en el Instituto Internacional de Derecho y el Estado, en maestría en Derecho Político y Administración Pública y también en la Universidad Cuauhtémoc Campus Guadalajara. Maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Centro Universitario de Occidente, incorporada a la UDG. Es miembro también de la Clínica Internacional de Derechos Humanos por UDG, trae proyectos a nivel nacional, ha tomado diplomado taller de juicios orales por parte del Colegio de Abogados, también licenciado Roberto Larios Valencia, de Abogados Jalisco AC, constancia de acreditación del curso taller en línea en Derecho Internacional Humanitario por parte de la Cruz Roja y constancia y calificación de curso en línea en Introducción de Derecho Electoral impartido por el Centro de Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, constancia y aprobación del curso virtual de Integridad y Gestión Pública impartido por el Instituto Nacional Electoral y constancia y calificación y participación en el curso. Dentro de su experiencia profesional, es asesor y consultor jurídico en temas de derechos electoral, empresarial y cumplimiento legal. Es socio de Cumplimiento Legal ATD Consultores, coordinador legal interno del corporativo Life on Law y auxiliar jurídico en la Junta 14 Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del Estado de Jalisco, abogado senior en Buffet Abogado FMC SC y abogado Construbral SADCB, asesor jurídico en Región 5 de Teloram SADCB y abogado junior en el área de Derecho Administrativo en Soto Disolve y Soto y Asociados. Es conferencista a nivel nacional y te doy la bienvenida, mi amigo Ascur Palencia Rodríguez, que nos hables de este tema tan interesante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Franklin. ¿Cómo te encuentras? Pero muy bien. Muchas gracias por las palabras. La verdad, estamos aquí colaborando con ustedes de nueva cuenta para hablar de un tema que en esta situación la hemos vivido ya, desde el interior de los corporativos, como desde el área del asesoramiento, que viene siendo la cultura del cumplimiento legal empresarial, ¿no? Esta figura que se va desarrollando en virtud de tantos cursos, pláticas que tengo yo con empresarios, con pequeños empresarios, con gente innovadora y jóvenes que quieren llevar a cabo un nuevo proyecto en sus unidades de negocio, pero se encuentran con problemas muy, muy sencillos dentro de cada uno de estos, ¿no? Entonces, de aquí me empiezo yo a desarrollar que se empiezan a crear los
movimientos del compliance, de la debida diligencia, pero ¿qué pasa con los jóvenes, con las nuevas empresas o con los pequeños propietarios que quieren iniciar un negocio y no se encuentran o preguntan a dónde tengo que acudir o qué tengo que hacer, ¿no? En uno de los cursos que a mí me tocó dar en el sistema de capacitación empresarial, platicábamos un tema referente al desconocimiento de cierto sector que tiene negocio, ¿no? O que quiere iniciar un negocio. Entonces, ahí es donde inician las problemáticas esenciales para trabajar. Y empiezan, oh, abogado, es que yo lo que necesito es empezar a vender, ¿no? Y empiezan a vender de una forma informal, por así llamarlo, ¿no? ¿Y qué pasa? Llega un momento donde ellos quieren llegar o quieren pasar a la vida jurídica de una forma más formal. ¿Y qué sucede? Pues que se encuentran muchas trabas o muchos problemas, o el principal es que el lugar donde tienen ubicado su unidad de negocio, pues no es el más adecuado para poder vender, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con estas situaciones? Yo me he fijado que necesitan tener una estructura firme para poder llevar a cabo un cumplimiento legal de las empresas. Entonces, derivados de todo esto, yo me empecé a ver, bueno, empiezas a ver la imagen corporativa, el gobierno corporativo hoy en día, que tienen las grandes empresas, los grandes corporativos. Pero, ¿qué sucede con el sector promedio, el sector que está abajo de esos grandes corporativos, ¿no? Exacto. Esa es la gran disyuntiva que existe en la actualidad. Perdón, discúlpame. Es muy importante este tema del cumplimiento legal de la empresa. Yo también lo he tocado en otros ámbitos, que también me han invitado a participar recientemente también en una conferencia virtual organizada por AXE Abogados en Guanajuato. Y es muy importante que este sector de profesional de nosotros, los abogados, los contadores principalmente, conozcamos esta cultura de cumplimiento. Y es muy importante que nos expliques qué se entiende principalmente por cultura de cumplimiento. Muy bien, perfecto. Mira, hay que entender una cultura como la identidad que va a tener tu giro comercial, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos con una idea de un negocio, de una unidad de trabajo, por así llamarla, de familia, ¿no? Pero empezamos a ver que los principios que buscamos o al sector que queremos atacar, pues no es un sector que a lo mejor la familia comparte la ideología. Entonces, aquí empezamos a ver hacia dónde va a trabajar con otras alternativas, obviamente, y otras cuestiones integrales y multidisciplinarias sobre cuál es el camino a seguir. ¿Qué sucede cuando llega un cliente? ¿Cuál es tu estructura de trabajo, tu organigrama, tus planes de trabajo, tu forma de vender? Si vendes legalmente o es ilegal lo que estás haciendo en la cuestión del match, de la venta. Esta es una situación que me he fijado y que empiezo a ver, ¿no? Y empezamos con algo bien sencillo, que es el registro de tu logo, el registro de tu marca. Entonces ahí empiezas a tener los focos que tú piensas a ver, oye, es que tu marca es un logo diferente, tu actas constitutivas o tu persona física no es la correcta para tributar. Entonces, la cultura es ver cuál va a ser el camino dentro de tu unidad de negocio para seguir, ¿sí? ¿Cuáles son tus estatutos, tu misión, tu imagen corporativa que vas a empezar a implementar en esta situación que te vas a encaminar en el área legal? Porque después te puede llegar una auditoría, una multa, una sanción y no vas a saber cómo corresponder, ¿no? Entonces, conforme lo que tú mencionabas anterior, que el compliance, la debida diligencia, que se empieza a ver estos factores, tenemos que tener una cultura de ver cómo vamos a atacar el enfoque de tu unidad de trabajo. Es decir, sencillo. Oye, yo protejo los derechos de los trabajadores. Ah, ok. Entonces, cuando tú tienes una contingencia, pues hay que hacerlos valer esos derechos que tú tienes plasmados. Si tú dices que vas a llevar la legalidad en tu unidad de trabajo, que quieres ser una empresa socialmente responsable, pues hay que tener congruencia con lo que se dice y con lo que se plasma, tanto al exterior como para el interior de las empresas, ¿no? Esta parte que empiezas a ver que es más difícil hacer conforme crecen las grandes empresas, ¿no? Que sabemos que es un sector que puede ser muy volátil
y ahorita se incrementa muy rápido, ¿no? Tener una buena ética, códigos de éticas y políticas, reglamentos, que nos lleven a cabo una línea de trabajo para poder cumplir con una metodología, ¿no? Tener procesos que viene siendo esta cultura y apegarse a ellos. Es muy importante lo que acabas de mencionar, amigo aquí, Ascur, en la cuestión esta de lo que es la cultura de cumplimiento. Y yo nada más quiero puntualizar, como tú mencionaste, no solo va más allá de crear manuales de ética, metodología de planeación, de cumplimiento para la empresa, también es una parte generar la integridad de la empresa, sobre todo cuidar de ella, y sobre todo no solo llevarlo, porque he tomado o he escuchado muchos colegas que lo han abordado nada más en materia penal, sí, pero recordemos que la cultura de cumplimiento legal de la empresa no solo te lleva al área penal, está el área laboral, está el área fiscal, está el área administrativa, el área corporativa, y muchas áreas que necesita la empresa tener ese cumplimiento. Es muy importante lo que acabas de mencionar, tener esa cultura, tener esa metodología, tener esa estructura de cumplimiento legal de la empresa. Otras cuestiones importantes también que me gustaría que nos hablaras acá, Ascur, es muy importante que qué sectores abarca el cumplimiento legal. Pues mira, como tú bien lo mencionas, esto es una forma integral, ¿no? De la materia de derecho. No nomás es un derecho de una responsabilidad penal o una prevención, ¿no? Como tú bien lo mencionas, se tiene que ser integral. Simplemente hay que iniciar con un estudio que en materia de mercadología le llaman estudio de mercado, ¿no? Que jurídicamente tú lo estableces como un estudio para el uso de suelo, que es lo más importante que tienes que tener para poder operar tu empresa, ¿no? Tener los permisos necesarios ante el ayuntamiento, ante el Estado y ante la Federación para poder llevar a cabo esta cultura. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Una gasolinera, para poder operar una gasolinera, para poder construir una gasolinera, se tienen que regir muchísimos lineamientos en el sector energético, ¿no? El uso de suelo, dictámenes de protección civil, manifestaciones de impacto ambiental, manifestaciones de impacto urbano, entre otras situaciones que se dan. Es muy compleja, ¿no? En cambio, cuando una persona quiere abrir un negocio muy sencillo, una papelería, una tienda, un supermercado pequeño o algo así, pues vas al ayuntamiento y te das cuenta que tú empezaste a abrir tu puerta, tu reja y a vender, ¿no? Entonces, desde ahí puede ser la gente que se dedique a vender una papelería, a tener una taquería, hasta la gente que tiene empresas grandes. O sea, pues no importa el sector, puede ser ejidatarios, puede ser el sector del campo, puede ser personas que se dediquen al ganado, a la siembra, pequeñas contribuyentes que están aquí en una tienda, una papelería, una estética inclusive. ¿Por qué? Porque ahí empezamos, ¿no? Tenemos tanto esta situación que se empieza a ver, perdón, y se empieza a manifestar día con día, con día, con día y con día, y todo esto puede prever otras situaciones que se salen de no tener esta cultura del cumplimiento. Es exactamente esta cultura de cumplimiento, como tú dices, se tiene la oportunidad, primeramente el primer paso o primer metodología que tú acabas de mencionar de este compliance o de este cumplimiento legal empresarial, es conocer la empresa, conocer las necesidades que tiene la empresa para poder realizar esa metodología, para poder realizar esa planeación, para poder realizar esa planeación respecto al cumplimiento legal de la empresa. Y como tú dices, este es un área multidisciplinaria que sí, tampoco voy a dejar a un lado lo penal, que también se tiene que abarcar lo penal, pero principalmente también no dejar a un lado las demás áreas. Es decir, que hay que hacer un compliance genérico y aparte el denominado criminal compliance, ¿no? En esta parte principal de lo que tú acabas de mencionar. Ahora es muy importante, Ascur, que me menciones por qué contar con esa cultura de cumplimiento legal en las unidades de negocio. Muy bien. Pues mira, más que nada estamos en una sociedad que necesita prevenir contingencias. ¿Qué estamos haciendo y atravesando en estos días, no? Una contingencia que en muchos países no se previó el tema sanitario. Y aquí nos damos cuenta que las unidades de negocio no tenían previsto esas situaciones que se empiezan a premiar en la
normativa en la sociedad, ahora en México. ¿Qué sucede? Que tenemos a lo largo del país conflictos laborales donde están despidiendo gente, donde están suspendiendo gente, pero situaciones que se nos van, ¿no? A lo mejor por no tener una prevención quizás previa o un análisis de esta situación que se puede dar, ¿no? Desde el momento que sale una situación económica, financiera, de salud en otro país, ¿por qué no las empresas empiezan a observar esa problemática que se vive en otro lado y ves cómo te está afectando y te preparas a esa contingencia, ¿no? No que lo hacemos como siempre es, ya tenemos un asunto y ahora sí hay que hablar al abogado. Ya tenemos un problema y hay que hablarle al contador. Ya tenemos un problema y hay que ver todos los registros contables, toda la situación financiera. ¿Por qué? Porque es algo que sucede en la vida. Entonces, yo lo que exhorto mucho es que, vaya, es para prevenir. Los costos y beneficios quizás a corto lapso no serán los que uno espera, pero a mediano y largo plazo pueden ser mucho más beneficiosos a la gente que lo que puede suceder, ¿no? Entonces, eso es como el deber ser en el sistema legal de una empresa. Sí, es muy importante lo que acabas de mencionar. Las unidades de negocio deben de prever y planear la construcción de un compliance o compliance program genérico y el criminal compliance, ¿no? Es muy importante que dentro de las unidades de negocio, o llamarlas así, las empresas, deben de crear su cultura de cumplimiento legal, adecuando las medidas necesarias a las necesidades de la empresa, a cada una. Recordemos que cada empresa tiene sus propias necesidades, y tú lo acabas de mencionar. Ahora, es muy importante que también que nos menciones aquí, Ascur, qué beneficios puede traer a la empresa generar este modelo de regulación empresarial, es decir, contar con este modelo de regulación. Mira, yo lo denominé como una cultura porque la tenemos que crear, la tenemos que formar y tenemos que tener esa identidad dentro de uno mismo que también quiere emprender, que quiere hacer otras actividades, ¿no? Entonces, hay que considerar que se necesita llevar paso a paso un cumplimiento a seguir. Es decir, hay que sacar licencias, hay que sacar permisos, hay que dar pasos, ¿no? Igual como cuando uno estudia una carrera, te pide una licencia, un permiso para litigar, una cédula. Entonces, cumple requisitos para poder llevar a cabo esta práctica y estar en un estándar y una línea legal, ¿no? Entonces, este camino que se da, yo lo empecé a ver y lo empecé a notar cuando empiezas a dar pláticas con el sector que quiere innovar, ¿no? Que quiere ir más allá, que quiere emprender. Hoy en día estamos trabajando en firmas que ya se quieren mudar a un tema digital 100%, pero no pueden avanzar porque no tienen sus avisos previos, ¿no? No protegen los derechos ARCO, no tienen una legitimidad como tal. Entonces, ¿qué sucede? Aquí empieza a suceder esta cadena de que, bueno, ahora te va a costar más caro los servicios, te va a costar más caro los trámites, te pueden llegar multas, ¿y todo por qué? Porque no previste una situación anterior, ¿no? Y lo que sucede es que este tipo de programas son novedosos. Yo los empecé a ver en el 2014, en el 2013 empecé a ver esta cultura que iba, este enfoque basado en riesgos en las empresas, donde lo toman de un modelo de negocio para poder adquirir de acuerdo a este trabajo, esta oportunidad, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros que buscamos una oportunidad en la cuestión innovadora o en la cuestión empresarial, tenemos que cuidar bien paso por paso a dónde vamos a ir y qué es lo que queremos lograr, ¿no? Independientemente del estudio de mercado, de la proyección financiera, de la forma de venta, de los ingresos y egresos, tenemos que tener una preparación más legal. Ya no se debe de tener así la intención de, pues el abogado después, o voy con el notario, y el notario me hace mi acta constitutiva y no hago registros contables, o no llevo a cabo actas de asamblea, títulos accionarios, ¿no? Lo veo mucho en las comunidades, en los ejidos, se constituyen empresas
son ejidatarios desde hace tiempo y muchos nunca tuvieron su título de accionario y así siguen trabajando y ahora que ya quieren mudarse o crecer más, exportar agave o hacer otras acciones, pues nos topamos que tenemos anterior a esto, pues muchos riesgos que se van a empezar a focalizar, ¿no? Sobre todo, como tú bien lo comentabas también, es una cuestión integrar esta forma de trabajo, ¿no? No puede ser únicamente, hay que regular la empresa en temas corporativos, temas mercantiles, tema fiscal, ¿no? No hay que checar la lista negra. ¿Por qué la checas tanto? Pues, ¿no? Entonces hay que ver estas cuestiones que se empiezan a ver, ¿no? La cultura de la tributación, la cultura del uso de suelo, la cultura de los dictámenes, de las licencias, la cultura e infinidad de otras materias, ¿no? En el tema ambiental te puedo decir que pues todo el mundo se pone la camisa de que es una empresa que protege y riega los arbolitos. Socialmente Pero responsable. la realidad es con así, sí, así es. Entonces, mucha gente que te dice, oye, te vendo yo un ISO y hay que tener un ISO. Y luego, "Oh, está bien, pero el ISO es otra cuestión diferente, ¿no? O sea, son otras cuestiones que tú tienes que empezar a nutrirte para llevar a cabo esta actividad. Digo, tenemos el tema de las telecomunicaciones. A nivel nacional, instalar una antena de telecomunicación con todos los lineamientos que te piden es complicadísimo por diferentes acciones urbanísticas que se llevan a cabo, ¿no? Temas del uso de suelo. Entonces, toda esta cultura y los beneficios de contar esto es que sí, te vas a tardar quizás un año en poder llevar a cabo una unidad de negocio muy bien regulada, con todos los trámites y todas las licencias bien, pero vas a poder operar de una forma más estable, ¿no? Y si no vas a operar así, mínimo ten un soporte legal con las cuestiones mínimas e indispensables para prever contingencias que te puedan suceder, ¿no? Que mucha gente no lo hace, ¿no? Entonces, esta es la parte del beneficio que te puede traer. Perdón. Y es que es muy importante, Ascur, lo que acabas de mencionar, porque la parte del compliance y el riesgo legal es muy importante de la cultura de prevención que se necesita generar ahorita para las empresas, ¿no? Principalmente, mi siguiente pregunta sería, ¿cómo se manifiesta la cultura de cumplimiento? Y sobre todo, si tú puedes medir esa cultura dentro de la organización. Ok, perfecto. Mira, el tema de la cultura, ¿cómo te beneficia y cómo te afecta y a dónde vas? Llega una persona que vende pollos en la esquina y te dice, oye, quiero franquiciar mis pollos porque un contador me dijo que yo ya tengo 10 años trabajando o un año trabajando, el tiempo que sea, y quiero franquiciar, ¿no? Y dices, perfecto, hay que llevar a cabo tu documentación. No, pues no tengo nada. ¿Y cómo vamos a franquiciar? ¿Cómo preparas? ¿Cómo tienes tu logística en el inmueble? ¿Tienes registros ante el indautor o ante propiedad intelectual o algo? Y te das cuenta que pues la realidad es que el pequeño empresario que quiere franquiciar su negocio algún día, pues no tiene ni siquiera lo mínimo indispensable que tú requieres para una franquicia, ¿no? Que se necesita para una franquicia. Ese es en el tema de un sector quizás muy pequeño, ¿no? Después vamos a un sector más grande. ¿Qué sucede con las empresas grandes? Todos dicen, bueno, es que vamos a defender los derechos humanos, vamos a defender los derechos laborales, los derechos sindicales, los derechos de la salud, ¿no? Y te encuentras gente que corre a embarazadas, que corre a trabajadores por contingencia de salubridad y, en fin, ¿no? Que se puedan dar o números malos trabajados, que es una cuestión que yo no voy a meter en el tema laboral, pero muchas veces no tiene el contrato ni firmado. No está el contrato firmado por las dos partes y ya lo quieren finiquitar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es la situación que te prevé. A lo mejor un despido es justificadamente bien y vas a recibir el contrato de una forma bien y ni siquiera tienes firmado el primer contrato laboral. Entonces, de ahí empieza ese tema, ¿no? De ahí te puede seguir una cuestión fiscal. Oye, que queremos llevar a cabo, comprar más inmuebles o el tema de lavado de dinero de PLD. Nunca di los avisos ante el portal. Me llegaron las multas. Recuerdo en octubre,
sale el aviso y todo el mundo buscaba a un contador le podía asesorar en temas de dar los avisos en el portal. ¿Y qué sucedió? Que al final de cuentas fue que no lo previó, ¿no? Le llegó el tiempo, en este caso, a las empresas, a los empresarios, a los notarios, a las figuras públicas. Y llegó un momento donde hay que cumplir, hay que llevar a cabo, ¿no? Tenemos la reforma laboral que se viene, se viene un año que se presentó y se publicó. ¿Y a dónde vamos a ir ahora con el tema de los derechos sindicales, no? Vamos a otro tema, el tema de la miscelánea, de la cuestión fiscal también. El panorama en México se veía complicado para el sector empresarial. Y ahora dices, bueno, es que yo quiero cumplir con una sana cultura en mi empresa, pero pues también el gobierno no me deja y no me apoya, ¿no? Entonces, es una cuestión de un equilibrio que se tiene que tener entre el Estado y el sector empresarial, ¿no? Pero el sector empresarial es el que la lleva de perder porque tiene que cumplir. Si no, te van a sancionar, te van a multar por no cumplir, el tener una licencia, el tener residuos. El tema de los residuos hoy en día es una cuestión que empieza a premiar muchísimo en la cuestión ambiental. Entonces, esto es lo que debe de ver. Este enfoque basado en riesgo, ¿cómo se hace? Cuando tú vas a una empresa, por lo general, necesitas presentar un dictamen que les vas a hacer, ¿no? Una auditoría en todos los sentidos, ambiental, corporativa, propiedad intelectual, en la cuestión laboral, la cuestión de comercio exterior, si tienes divisas, o sea, una cuestión multidisciplinaria para poder llevar a cabo este estudio y analizar si efectivamente cumplen o no cumplen con los requisitos que tú tienes, ¿no? Si a lo mejor tu marca la tienes registrada, pero no la renovaste, ¿qué va a suceder? Si tus actas constitutivas, no hubo un acta de asamblea o hubo un aumento de capital y no lo consideraste como tal, toda esta parte en los contratos laborales, si los tienes todos firmados, si tienes tu reglamento interior de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos podemos agarrar así por punto todo el día, platicando de los enfoques que tú te basas, ¿no? Ahora, el tema es muy, y da mucho para hablar, pero ahora a lo que yo voy es, vamos a una situación digital. Vamos a una cuestión digital donde sale una noticia que Zoom, donde todos tramiten ahora, yo tramito también mis clases, está vendiendo los archivos, ¿no? Que filtran por ahí información indebida, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es esta situación que se premia? Y muchas empresas que dicen, oye, quiero una página web. Y bueno, pero es que ya tengo yo mi acta constitutiva y tengo un dominio, pero el dominio es diferente. Entonces, hay que alinear a la gente para que vea el camino que se debe llevar y que cumpla con las cuestiones que vienen en la ley únicamente. Es lo indispensable que yo exhortaría a cualquier persona que quiera iniciar un proyecto, que ya tiene un proyecto, que ellos mismos se una auditoría interna entre ellos mismos, y vean cómo se lleva a cabo esto, ¿no? Pero hay que recordar que siempre dicen, uno nunca se va a ver hasta sí mismo sus propios errores, ¿no? Igual a mí, igual a ti, igual a cualquier persona, ¿no? Siempre un tercero. Exacto. Es importante que te dé su punto de vista. Exactamente, y tú lo acabas de mencionar, hay dos formas de evaluar este cumplimiento legal de la empresa, principalmente a través de una auditoría interna con los elementos mismos de la empresa y también utilizando los auditores externos. Recordemos que ya desde el 2015 para acá ya contamos con una certificación de auditores externos en materia de prevención del lavado de dinero por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? Ahora es muy importante el punto que acabas de mencionar, un enfoque basado en riesgos, en el argot que nosotros manejamos, esta cultura de cumplimiento amigo, un EBR. Hay que explicarla aquí al auditorio que es una metodología para llevar a cabo la evaluación de los riesgos dentro de la empresa. Es aquellos, sobre todo, por ejemplo, en la cuestión del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que es lo que está muy de moda también, y sobre todo a las entidades financieras, ¿no? Aquellos servicios, aquellas prácticas, aquellas tecnologías que se están estableciendo los procesos para la identificación del cliente, la medición y la mitigación de los riesgos. Es muy importante que este enfoque basado en riesgos
contenga esa metodología exacta o más precisa para poder evaluar esos riesgos dentro de la empresa. Y como tú dices, si tú te puedes realizar una auditoría interna, también lo puedes realizar un auditor externo y ver los errores que tienes dentro de la implementación de un compliance program genérico, ¿no? Con lo que estamos hablando principalmente. Y conocer que a través del EBR, del enfoque basado en riesgos, podemos conocer las debilidades dentro de la organización. Ahora, es muy importante la siguiente pregunta que te quiero hacer, Ascur, sobre todo que va mucho a la debida diligencia empresarial, que es la parte fundamental de la cultura del cumplimiento legal. Quiero que le expliques aquí al auditorio que nos escucha amablemente todos los días, todos los martes, perdón, que están al pendiente, que nos expliques qué es la debida diligencia empresarial y qué es la parte fundamental del cumplimiento legal empresarial. Ok, muy bien. Fíjate que van de las manos dos cosas, ¿no? Una cosa es el cumplimiento legal, que tú cumplas con todos los parámetros legales, y la otra es la debida diligencia. Es decir, el deber ser de las actividades a realizar y cómo se tienen que llevar a cabo. Es una forma, como yo lo entiendo y como yo lo visualizo, es tu cultura, es tu identidad en la empresa, lo que tú quieres manejar, lo que tú tienes de cimientos para poder llegar a transmitir tu unidad de trabajo, ¿no? Tienes que cumplir con todos los elementos legales y la debida diligencia te va a llevar a cabo a tener ese cumplimiento legal. Paso por paso a seguir para que tu empresa esté lo mayor protegida, y esto va mucho más al sector que quiere innovar, que quiere presentar. Yo he tenido oportunidad de ver diferentes sectores y conozco ingenieros que son biomédicos que quieren o que hicieron prótesis, ¿no? Que van agarradas de ahora sí que de una extremidad que perdió una persona, pero quieren hacer un injerto ya en el humano. Entonces digo, oye, son otro tipo de permisos y de trámites que se tienen que hacer, pero que tú tienes que cumplir para poder llevar a cabo ese tipo de actividades, ¿no? Así se debe llevar a cabo Sí, y buscar qué sector tú necesitas, y ese es el que, como tú lo mencionaste, ¿no? ¿Qué ataca y qué necesita ese sector? exactamente, es muy importante la debida diligencia dentro del sector empresarial y sobre todo, que es la parte fundamental del cumplimiento legal, ¿no? Ahora también es muy importante señalar cómo se debe cubrir esta necesidad dentro del sector empresarial, amigo. Bueno, fíjate que yo lo que veo o lo que se observa es que ahora todo el mundo quiere hacer compliance, todo el mundo queremos hacer compliance, queremos vender, queremos hacer planes y programas porque pues es lo que está de moda, o siempre ha estado de moda, o siempre ha debido ser, pero nadie lo aplica, ¿no? Entonces, las malas prácticas que se llevaron a cabo ahora se tienen que hacer, ¿no? Inclusive en el sector, como un abogado litigante, el abogado litigante de hoy tiene que tener nuevas herramientas, nuevos elementos para poder llevar a cabo y competir ya, porque ya el tener un despacho es una unidad de negocio. Necesitas tener tú la debida diligencia y un cumplimiento legal en tu despacho, una formalidad, ¿no? Tenemos el ejemplo que tampoco me voy a meter en esa problemática, pero del famoso Valeriano, ¿no? Con el logo de Louis Vuitton, ahí de abogados, Sí. y entra la polémica. Entonces, o sea, ya todo se transmite. Si tú tengas un puesto hasta de chocomiles, si quieres, debes de tener a cabo una debida diligencia. Si tus trabajadores son de confianza, si es familia, cómo la vas a atacar, toda esta parte es la que tienes que llevar a cabo, ¿no? Tú te puedes decir, bueno, es que en las capitales, Monterrey, Ciudad de México, Toluca, Guadalajara, la zona metropolitana aquí, son lugares grandes que sí se premia más, ¿no? Tú vas a un municipio, y el municipio ni siquiera dice, oye, yo pues con más quiero poner mi tiendita y ya no importa que no saque mi licencia municipal, así la quiero. Y te das cuenta que estamos muy, muy rebasados en esta cultura en las capitales. Te vas a los municipios, te vas a otro sector y te das cuenta que ellos pues, lo que quieren es subsistir, ¿no? Pero, ¿por qué no? Yo estoy trabajando en diversas actividades que quiero decirle a la gente, oye, tú puedes hacer esto, tú debes ir para acá, tú debes de cumplir con estos lineamientos en materia urbana, en materia
de residuos, en materia ambiental, y simplemente en el tema de agua potable. Muchas veces las empresas no hacen los trámites adecuados para la cuestión del agua ni las conexiones adecuadas. Entonces, es una cuestión multidisciplinaria, no nomás es la cuestión corporativa, la cuestión mercantil, la cuestión civil, ¿no? Entonces, la necesidad de quién lo va a cubrir es cómo. Yo no puedo ir con un abogado y decirle, oiga, abogado, usted que litiga familiar, hágame un estudio en un área de negocio, por un lado, ¿no? Por otro lado, yo necesitaría un equipo multidisciplinario de abogados dedicados al tema corporativo, propiedad intelectual, tema urbano, tema energético, ambiental, penal, sobre todo, laboral, y como tú lo mencionas, ¿no? Muchas materias, y no un abogado que te lleve todo este proceso, que te lleve estas actividades. Y inclusive, cuando llegue el momento y todos empiecen a redactar, hasta ellos mismos van a decir, oye, este que tú pusiste no va, acuérdate que está esta norma, esta NOMS, ahora la 035, ¿no? La Secretaría del Trabajo, oye, que esta norma de seguridad y higiene, oye, que... Entonces, ahí empezamos un tema y un dilema que se empieza a dar, ¿no? Entonces, ¿qué abogados o qué sectores? Pues más que nada el que está en el área corporativa, en el área fiscal, en todas estas áreas, y uno debe de crear este tipo de alineamiento, ¿no? Porque una cosa es la metodología, lo que se va a hacer y lo que se va a implementar, la otra cosa es que esa persona que haga esa metodología conozca las materias, que es un tema diferente. Ese es un parteaguas que le diste en la parte medular que yo siempre he señalado cuando abordo este tema en ciertas charlas que me han invitado, amigo. Es muy importante saber eso, que se trata de un grupo de profesionales que sabemos implementar este tipo de programas. No todos los abogados conocen este tipo de programas, no saben hacerte un enfoque basado en riesgo, una debida diligencia, no te saben hacer un mapeo de riesgos, un mapa de calor, por así mencionarte. Hay que conocer un poco más a la empresa y conocer un poco más a fondo de qué trata el compliance o qué trata el cumplimiento legal. No ahorita, como tú dices, como es un tema en boga, recientemente, pero que traemos la corriente de España, ya todo abogado penalista quiere ser compliance. No, tenemos que conocer un poco más a la empresa, tenemos que ser un sector especializado y sobre todo, como tú dices, es una área multidisciplinaria en el cual no solo van a intervenir abogados, contadores, administradores, en el cual va a ser necesario implementar este tipo de programas. Como yo siempre lo he mencionado, va a ser un grupo multidisciplinario y que va a ser de gran ayuda para que la empresa pueda tener un cumplimiento legal empresarial al 100%. Y sobre todo, generar las auditorías internas y externas, como tú mencionaste anteriormente, de forma periódica. Y que también ir adaptando esos manuales, esas guías, a las necesidades de la empresa, a las actualizaciones también de la norma. Es muy importante eso. Y sobre todo, ahí va mi siguiente pregunta, es decir, ¿en qué momento se puede utilizar este modelo de trabajo, amigo? Sí, como tú lo mencionas, esto es un trabajo de varios sectores dentro del área legal, no nomás de un solo sector. ¿Y en qué momento lo vas a utilizar? Tiene que ser en un momento de prevención. Un momento o antes de que tú inicies un trabajo o un negocio, o cuando lo vayas a adquirir, o cuando lo vayas a comprar, o lo vayas a vender, saber y hablar con claridad de estos temas, ¿no? Ese sería como lo ideal. Lo ideal sería, hoy tengo capital, mi estado financiero, la contabilidad, el estudio de mercado, me da todo para que yo aquí abra una zapatería. Ok, ¿qué voy a hacer? Desde ese momento, así como la gente va por un estudio de mercado, así como la gente va por un estudio de riesgos contables, financieros, una proyección, ¿por qué no buscas una proyección legal? ¿Por qué no empiezas con esa cultura donde te acercas a alguien y dices, oye, yo tengo este proyecto y lo quiero iniciar aquí? Ok, ¿por qué no nos dan tiempo? Y no de repente dicen, oye, ya me clausuraron la obra,
entonces, me están pidiendo esta situación. Oye, pues resulta que no puedo seguir construyendo, o pues resulta que me multaron. Entonces ya estamos ahí en que, bueno, vas a pagar una multa, te vas a ir a un litigio, y al final son afectaciones directas al bolsillo del empresario, en cualquier sector, ¿no? Pequeño, largo o corto, en este caso empresarial, ¿no? Entonces, el momento ideal sería previo a iniciar una unidad de negocio. Y ya que tú tengas tu unidad de negocio, a lo mejor digo, oye, yo tengo un negocio que cumple con propiedad intelectual, corporativo, una utopía de negocio, ¿no? Y quiero franquiciar. Pues entonces es más fácil que esa persona le podemos llevar a ese estudio diferente, porque es una cuestión diferente, con parámetros completamente distintos, para poder llevar a cabo este cumplimiento y esta nueva generación de unidades de negocio que va a ser la franquicia, ¿no? Mucha gente ve y dice, oye, es que fíjate que se franquició esta cafetería, esta pastelería, esta farmacia, yo también quiero porque tengo el capital económico, pero hay que ver primero a dónde vas en la cuestión legal, ¿no? ¿Por qué? Porque existe mucha gente que te dice, oye, sí puedes, yo te saco el permiso, te hago los trámites, sacamos esto, ¿no? Pero llega un momento donde, pues, esas capacidades se quedan bloqueadas porque faltan otros sectores, ¿no? Ve la responsabilidad penal de la empresa, que se va a empezar a ver hoy en día, la responsabilidad penal de los socios, de los accionistas, de la gente que está en las actas constitutivas, de los contadores, de los fiscalistas. O sea, ya es un tema de que hoy en día se empieza a premiar, ¿no? Contratos que lo platicaba yo hace poco con una juez de extinción de dominio, donde dice, oye, yo te asesoro fiscalmente, prestación de servicios, pero no me hago responsable de cualquier situación ajena, ¿no? O sea, contratos que ya tienen ahí un vicio oculto, que ya me hacía la referencia. Posteriormente, podría ser a lo mejor una multa, que te llegara una multa o una sanción por parte de la Secretaría del Trabajo, una inspección por parte de la Secretaría del Trabajo, perdón, más bien dicho, o alguna otra auditoría y diga, oye, algo estamos haciendo mal, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque muchas veces la gente que se dedica a vender, a hacer el negocio, pues es el empresario, el que está tocando puertas, buscando las conexiones, haciendo el famoso networking, y pues descuidas el negocio completamente, ¿no? Y ahora imagínate que esta persona pues ni siquiera conozca temas legales y todo se lo deje, como mucha gente, pues al contador. Y tenemos temas a nivel internacional y famosos en España que se dieron con futbolistas que tenían problemas con el fisco, y es que yo le dejé todo al contador y el contador era de confianza. Pues sí, pero también tienes esa responsabilidad tú. Entonces, aquí también esta cultura va hacia el emprendedor, hacia el patrón, hacia el dueño de las unidades de negocio. Desde ahí empezamos toda esa parte y ahí empiezas a premiar, ¿no? El momento oportuno puede ser cualquiera, pero siempre es con el tema de prevenir. Y lo ideal sería antes de iniciar una unidad de negocio como tal. Ahí va mi siguiente pregunta, Ascur, que me menciones que existen aspectos innovadores en la cultura de la legalidad empresarial. Ok, sí, hoy en día hay una forma innovadora que pues es el compliance, lo más innovador que hay, este tipo de metodologías internas y sobre todo pues los análisis de las nuevas legislaciones, ¿no? De las nuevas áreas de oportunidad en estas cuestiones digitales que se empiezan a dar, ¿no? Este tipo de derechos. En la ley FinTech se puede dar una cuestión de innovación hoy en día, a llegarse de esta gente que está preparándose, ¿no? La cuestión digital, que está avanzando de una cuestión inédita, ¿no? Ahora he estado leyendo artículos que ya van a ser software legales y con mejor argumentación para llevar a cabo un litigio, ¿no? Tenemos a la persona esta de inteligencia artificial, Sofía, me parece que sí se llamaba, que ya puede interactuar con una persona. Entonces, el abogado ya no puede, el abogado que se dedica a la cultura del cumplimiento tiene que ver estos factores y estos riesgos, ¿no? Porque me queda claro que en el tema de la tecnología, el abogado está muy desplazado. De repente sale con el tema del derecho al olvido. ¡Ay, no, el derecho al olvido en las cuestiones digitales! Espérame, ya esto se venía hablando desde antes, desde que empezó la red digital.
pero es que en México, pues apenas lo empezamos a ver. Está el doctor Telles, de la UNAM, especialista en Derecho Informático, un revolucionario en su época, que empieza a ver este tema, innovación, innovación, innovación. Entonces, ¿qué vamos para allá? ¿Qué vamos para allá? Que al rato los smart contracts, tú vas a firmar una tablet y va a tener que tener legalidad, ¿no? En los juicios, ya están los juicios de materia federal, perdón. Entonces, hay abogados que ni siquiera litigan en el Tribunal de Justicia Administrativa, que ya lleva juicios digitales, ¿no? Te puedo decir que aquí en Jalisco se estaban implementando audiencias en materia penal, o se quiere implementar por vía conferencia y digital, ¿no? Que tuvieran validez ante un juzgado, ante un juez. A todo este tipo de cuestiones, de metodologías, se están abordando y a nivel empresarial lo tiene que ver. También vamos a ver, oye, yo tengo una cámara que me está grabando en mi unidad de trabajo y a lo mejor uno se siente, pues, que no se siente confiable o de repente la huellita digital en materia laboral, que muchas veces no tiene tanta validez como la gente cree. Y así te empieza a dar que la tecnología está rebasando al tema legal. Entonces, a los abogados necesitamos actualizarnos, ver la legislación que se aplica, cómo se va a aplicar y cómo se va a llevar a cabo. Porque nosotros no veíamos que la cuestión tecnológica, los robots, la inteligencia artificial o cuestiones así, fuera a afectar al sector de los abogados. Pero sí, hay gente que empieza a llevar cuestiones revolucionarias, ¿no? Plataformas digitales donde ya por medio de WhatsApp te consultan, ¿no? Nosotros en una empresa que estoy allí asesorando, quieren hacer membresías digitales para darte todos los formatos laborales aplicables. Y decirle, adelante, adelante, si tú quieres vender tus contratos en internet o por medio de una membresía, adelante, vamos a darle. Solo hay que llevar a cabo bien este registro de documentación, ¿no? Que se lleve a cabo la debida diligencia, que se respeten los derechos a ARCO, los avisos de privacidad, las políticas, que tú tengas un acta constitutiva bien establecido que te lo permita. Entonces, oye, que quiero hacer una aplicación para un software para que por medio del WhatsApp, una aplicación semejante a WhatsApp, yo de asesoría todo el tiempo y todo el momento. Ok, ¿vas a crear el software? Contrata a alguien que lo cree. Hay que ver que esa persona que lo contrate lleve a cabo la metodología del cumplimiento, que cumpla con los estándares legales, porque tú vas a tener mucha información y que después se filtra y te empiezan a marcar, oiga, que una tarjeta, oiga, que un crédito. Exactamente. Ahí, Ascur, permíteme interrumpirte, pero mencionaste dos aspectos muy importantes que ya se están abarcando dentro del derecho, lo que es legal tech, o sea, y sobre todo lo que es smart contract, que ya en México, a través de universidades internacionales, ya hay cursos, ¿no? Donde nos podemos actualizar a través de esos temas muy importantes. Ahora ya, para ir concluyendo la charla, también me gustaría hacerte la última pregunta y me gustaría que me dijeras que qué tipo de abogado debe de llevar a cabo este tipo de asesorías. Ok. Bueno, el abogado tiene que ser un abogado especialista en su área, un abogado que conozca, que conozca cómo se maneja la cuestión empresarial, que conozca cada materia, la teoría como tal al 100% y la práctica en el cumplimiento empresarial. Que yo sea, oye, yo soy abogado, sí, mi área es urbanística, ambiental, energética y agraria. Ok, entonces yo voy a hacer eso, pero conozco que si yo tengo un estímulo fiscal, porque mi régimen fiscal me lo permite, porque soy alguien del campo, pues hay que dar esa información al tema fiscal y decir, oye, yo no sé esto, pero el fiscalista puede hacer algo bueno con una estrategia, con una planeación, ¿no? Y viceversa. Entonces el abogado tiene que conocer los lineamientos de su materia al 100%, tener una metodología de trabajo, tener una estructura de trabajo también, un equipo de trabajo multidisciplinario que te puede llevar esta observación de forma integral para que tú puedas implementarlo en las empresas, ¿no? Ya sea un sector muy pequeño o un sector muy grande, pero sí empezar con este tipo de asesorías, con este tipo de espacios donde se pueda abordar, ¿no? Y sobre todo que la cultura de la prevención
como tal, es una cultura que, pues, mucho de la población en México, pues, no la quiere aplicar, ¿no? Estamos ahorita en una contingencia y la prevención es que todos estemos en casa y mucha gente, pues, no llega y se vale y se sale, ¿no? Entonces, ahí empezamos en el tema de que esta cultura es una identidad que se debe llevar a cabo para poder mejorar tu forma de trabajo, mejorar y crear un espacio, porque cuando empiezas a vender, te puede ir súper bien, en un año ya estás facturando millones y tienes en cero y de repente empiezas a trabajar y cuando te llega alguien, dice, oye, es que esto está muy complicado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer los abogados de hoy en día que se quieren dedicar a este tipo de metodología? Es llevar a cabo una mejora constante y multidisciplinaria para especializarte, no nomás en el compliance, sino, ok, soy alguien que se dedica al compliance. Aquí en México aún no hay una especialidad emitida por la SEP o por la Universidad Nacional Autónoma de México o alguna otra que yo he visto todavía. Apenas está ingresando poco a poco, está ingresando, pero es una cultura que vamos a llegar, ¿no? Se tiene que prever. Entonces, eso es un nicho de oportunidad para muchos estudiantes, para muchos abogados que buscan empezar en el tema empresarial, ¿no? Por ejemplo, tengo una socia del despacho que se llama Just Qualified, mi compañera Erika, ya le encanta el tema tecnológico y empieza por ahí. Dije, adelante, métete, ese es el futuro, sigue alimentándote para seguir capacitándote y poder implementar eso que se ve en otras latitudes del planeta y ver cómo vamos a empezar a implementarlo aquí paulatinamente en las unidades de negocio, ¿no? Y también que el abogado, pues, abra su criterio y no quiera ser un todólogo para llevar a cabo esto y el otro, y se pueda trabajar de una forma armoniosa en la cultura de el cumplimiento legal empresarial, ¿no? Esa sería una de las palabras con las que terminaría la pregunta y adelante, mi estimado Sí, sí, Ascur, es muy importante lo que acabas de señalar, pero también te voy a dar un parámetro que es muy, muy importante dentro de las charlas que yo también he abordado sobre este tema, que una de las cuestiones importantes para poder hacer el compliance program dentro de una organización, dentro de una unidad de negocio, por así llamarle, recordemos que se tiene que crear un departamento independientemente de lo jurídico. ¿Por qué? Porque muchos de las empresas están cometiendo el gran error de crear el área de compliance en el área jurídica, pero es un grave error porque el área de compliance únicamente va a depender del Consejo de Administración. El que va a pedir información legal va a ser el departamento de compliance o el encargado de compliance, denominado Officer Compliance, ¿no? Que va a pedir información y esta información va a ser analizada por el departamento de compliance para que pueda emitir una recomendación o un análisis de esa información al Consejo de Administración. También hay que adecuar esa información tan importante como tú lo acabas de mencionar y solo simplemente hacer esa acotación de que va a ser independientemente del área legal. Ascur, ¿algo más que quieras agregar antes de concluir la charla? Muchas gracias. Claro que sí, con todo gusto. Me gustaría agregar que pues, todos debemos aprovechar las áreas de oportunidad que tenemos y permitirnos a sí mismos que alguien más nos ayude, que alguien más nos examine, porque uno mismo se ciega, ¿no? Muchas veces en esta cuestión empresarial, ¿no? En esta cuestión de que yo todo lo tengo, pero sí es importante yo invitar a todos, inclusive a alguien más, a que te ayude, te aporte, a que, oye, sabes que a lo mejor aquí estás fallando y tú no te has dado cuenta porque pues tú estás vendiendo, tú estás organizando, tú estás haciendo otro tipo de actividades y muchas veces no dejamos de cumplir estas obligaciones que se están dando, ¿no? Y pues más que nada, pues agradecerte el espacio para hablar un poquito de esta cultura, que en mi punto de vista yo lo tomo como una cuestión que se tiene que empezar a hacer de aquí en adelante en el tema empresarial y en el cumplimiento legal de las empresas, ¿no? Entonces, pues de mi parte sería mucho lo que te agradezco por el espacio y pues seguir adelante con los proyectos y exhortando a la gente que
no le tenga miedo a cumplir con el cumplimiento legal y sigue las recomendaciones como tú de un experto que te puede dar, ¿no? A la gente, ¿no? Esa sería una de las cuestiones, y adherirse de toda la gente que te pueda aportar más y te pueda ayudar a mejorar tu unidad de trabajo, ¿no? Esa es una de las reflexiones que haría, y pues más que nada, pues agradecerle a los contadores que siempre están a la ayuda de uno, ¿no? Los fiscalistas, los ambientalistas, los defensores de derechos humanos, que te ayudan a ver cuáles son los riesgos, porque uno nunca sabe, ¿no? Entonces esa sería la parte que agradecería a todas las personas, y a seguir continuando con las actividades para seguir aportando a la sociedad. Sí, gracias a mi amigo el maestro Ernesto Ascur Palencia Rodríguez por hablar de este tema tan interesante, la cultura del cumplimiento legal empresarial. Ahí traemos proyectos juntos que también les vamos a dar a conocer con más posterioridad, porque seguimos trabajando desde casa, y pasando la contingencia les daremos más sorpresas sobre cursos o talleres que vamos a impartir, o algunos congresos que tenemos planeados aquí con mi amigo Ascur. Agradezco tu participación, amigo, por esta hora de tu tiempo, y les recuerdo que tenemos nuestra firma, Arizaga Ruiz y Asociados, especialistas en materia penal fiscal, prevención de lavado de dinero y compliance, y los teléfonos son 55 30 63 33 y 55 30 12 60, o una atención más personalizada con mi socio Jorge Luis Arizaga Cortés, 55 40 95 60 18, o con su servidor, el maestro Franklin Martín Ruiz Gordillo, al 961 458 66 16. Estamos a sus órdenes. Agradezco a mi amigo hasta hora de su tiempo. Traemos más sorpresas en su programa Conciencia Fiscal. Recuerden que estamos todos los martes con entrevista con amigos que nos traen temas interesantes a nivel nacional e internacional. Les recuerdo que nos vemos el próximo martes a través de su programa Conciencia Fiscal. Hasta luego, amigo. Conciencia Fiscal es una producción de Argos Cursa Radio. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Escúchalo cada martes en punto de las 9 de la mañana. Conciencia Fiscal, un espacio para el análisis y la reflexión.